A través del mundo, cuando hay grupos encomendados de la misión de escribir una constitución, se puede aprender de otras experiencias, incluso del siglo XX. Se puede aprender de la experiencia de un país que ya no existe, un país que ocupaba la mitad de Europa, un tercio de Asia, un sexto de la superficie terrestre, donde hablaban 130 lenguas y donde habían 11 horas distintas, 11 usos horarios. Era la ex Unión Soviética. Dos constituciones que fueron enseñadas y me tocó hacerla tanto en política comparada como en derecho comparado e internacional. La primera fue la constitución de Stalin, alguna vez presentada por sus partidarios como la constitución con más derechos en el mundo. Algo similar a lo que se dijo en Venezuela con Chávez y en Ecuador con Correa. Estaba allí escrito. La otra fue del 77, en un 7 de octubre que se dictó una constitución que en las palabras del entonces jerarca Leonid Brezhnev profundizaba, comillas, la democracia socialista. Era para darle sentido a los derechos que existían en la Unión Soviética. Y nos enseña esa experiencia constitucional que por mucho que se anoten los derechos, no necesariamente existen, que se pueden esperar vidas enteras para que se materialice lo que allí está escrito, que las mejores constituciones son breves, se escriben mejor con una goma que con un lápiz. Esa es la experiencia y esa es la lección. Recordemos que la del 77 acompañó la disolución de la Unión Soviética. Y en ese contexto se acabó la Unión Soviética. Recordemos la cantidad de universidades, agencias de inteligencia que estaban dedicadas a estudiar la Unión Soviética y que se desmoronó sin que ellos al menos se dieran cuenta. Se hablaba de derechos. Había un famoso artículo en la del 77 que así lo aseveraba. Pero también un segundo párrafo que los dejaba allí sin nada para celebrar. Se decía que los derechos no podían ir en contra de lo que decía el Estado y de la política que allí se desarrollaba. Todo eso definido, por cierto, al igual que hoy día en Cuba, por el Partido Único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entre paréntesis, una de las principales fuerzas opositoras contra Vladimir Putin hoy día en la Unión Soviética. Todavía existe. ¿Qué quería decir estos derechos? Que los derechos tenían existencia en la medida que fueran reconocidos como tales por la cúpula. Era un elemento en los cuales se hacían listados de los derechos, incluyendo el derecho a vivienda, aunque podía pasar muchas décadas para que eso se materializara. Curiosamente, algunas ideas han sido recogidas hasta el día de hoy. En el mundo progresista, la idea que la cultura y el arte tienen sentido en la medida que sean encabezados por el Estado. La idea de la redistribución de los impuestos. Incluso algunos se han avanzado. La idea no de igualdad, sino de equidad. Es decir, que además de colocarlo en el mismo lugar de la carrera competitiva, esos derechos debían tener una materialización para cambiar la sociedad en favor de los más desposeídos. Hay elementos de género, de raza, en los cuales esa idea está muy presente. Pero recordemos también que en la constitución de Stalin, con ella se hizo el Gulag. Era una sociedad perfecta y por lo tanto no se podían aceptar los hooligans y tampoco los disidentes. Era una sociedad que tenía garantizado toda la forma de demostraciones, salvo cuando se quería ellas ejercitar. Era un elemento que sirvió incluso para el humor. Alguna vez se contaba una y otra vez el mismo chiste, que así como en Estados Unidos se podía reclamar contra el presidente, lo mismo se podía hacer en la Unión Soviética. Se podía ir y hablar con cualquier jerarca en contra del presidente de Estados Unidos o de otros países occidentales. Sin embargo, esos derechos no se materializaron y la enseñanza es la misma.
No basta con escribir los derechos en esta idea tan fértil de la picaresca latinoamericana de que basta con algo colocarlo por escrito para que exista. Y que lo mejor son constituciones que sirvan a una realidad y que obedezcan a un consenso. Una lección para la Convención Constitucional chilena y para otros países que también quieran asumirlo. Soy Ricardo Israel en mis comentarios. Si le gustó, compártalo e inscríbase suscribiéndose a este canal.